Se le buscaba desde hacía un año. A este vecino de Marín de 40 años se le considera el presunto agresor sexual en serie que llevaba meses actuando como razo. Atacó a 2 mujeres en Bueu y a otra en Cangas, siempre sometiendo a sus víctimas a prácticas aberrantes y a vejaciones varias. A una de ellas llegó a tirarle agua casi hirviendo por las piernas. El caso más dramático fue el de una mujer de 75 años. Se coló en su casa mientras dormía. Esta mañana ha pasado a disposición judicial en Marín. ¿Qué tal? Buenas noches. La jueza, después de escuchar también el testimonio de 2 de las mujeres atacadas, ha enviado al presunto violador a prisión sin fianza. La Guardia Civil investiga su posible relación con algún otro caso. Es miércoles 8 de noviembre. Esto es Más que Contar. Las 2 mujeres atacadas por perros en las últimas horas permanecen ingresadas en el Hospital Vigués Álvaro Cunqueiro. La mujer atacada por un pitbull en Mos sigue grave, aunque no se teme por su vida. Le han salvado el brazo y la pierna heridos. El perro estaba registrado como raza peligrosa, aunque todavía no pertenecía a su hijo, ya que su cambio de titular estaba en trámite. La otra mujer, la atacada por 2 canes en Covelo, continúa en estado grave con pronóstico reservado tras habérsele amputado las 2 piernas. Hoy le hemos preguntado a un criador de una de las razas consideradas peligrosas por los motivos que pueden llevar a un animal a atacar a una persona. Es el presidente del club Rottweiler en España y considera que además del control genético por expertos, hay errores comunes en la educación de esos animales. O principal problema que temos para un mal comportamento dun animal suele ser cando o animal se humaniza. Non o tratamos como un can, tratámoslo como outra persona, como un fillo, como un sobrinho, como un amigo. E o can, ao final, é un can. Ten que ter o seu lugar, ten que ter a súa posición e ten que saber que os da casa, os humanos, estamos por riba del e somos os que mandamos. La diferencia entre circular en nuestro coche con neumáticos gastados o con dibujo insuficiente o suficiente puede ser vital. Por eso, coincidiendo con estos primeros días de frío invernal y precipitaciones, la DGT está realizando una campaña de vigilancia en carreteras secundarias y, como ven, también en autopistas. Hoy hemos acompañado a agentes de la Guardia Civil de Tráfico en esta labor. Las ITV, que vigilan estos elementos, y los propios conductores han ayudado a que cada vez se sancione menos. Ya no solo es por la multa de 200 euros por rueda en mal estado, sino por nuestra seguridad. Efectos tan indeseables como el aquaplaning se van a evitar precisamente teniendo una profundidad en el dibujo, en la banda de rodadura, pues ideal y recomendable. La sardina escasea, pero entre pescadores y organismos internacionales no terminan de ponerse de acuerdo. Los que salen cada día al mar aseguran que la situación no es tan grave. Expertos europeos apuntan a que habría que vedar su pesca por lo menos 15 años. Hoy hablamos con una investigadora del Instituto Español de Oceanografía. Ellos dicen que el primer paso sería parar, pero por el momento durante un año. Ahora mismo estamos en las biomasas más bajas registradas nunca. Recomendamos un cierre para el año 2018 y después tendríamos que volver a hacer las campañas que hacemos todos los años en primavera y ver qué ha sucedido con la especie y ver qué sucede ya para las capturas de los años siguientes. Complicada jornada en Cataluña por la convocatoria de huelga general. Hasta 64 carreteras han sufrido cortes en hora punta y moverse en tren y metro ha sido complicadísimo. En Sants, los estudiantes han cortado de esta forma las vías del AVE, afectando a muchísimos trayectos. Aún están cortados hasta ahora. Los primeros datos apuntan a que el seguimiento del parón ha sido menor que en la convocatoria del 3 de octubre, pero lo cierto es que las molestias para el resto de ciudadanos han sido muchas. En el horizonte, la cita con las urnas del 21 de diciembre, con la confirmación de que no va a haber lista unitaria.
Prisión comunicada y sin fianza para el vecino de Marín de 40 años acusado de 3 delitos de agresión sexual. Las víctimas son 2 vecinas de Bueu y otra de Cangas de 36, 42 y 75 años. A 2 de ellas la jueza les ha tomado hoy también declaración. En el domicilio del acusado se han encontrado cuerdas, cinta aislante, un cuchillo y una pistola simulada. Eran algunas de sus armas para someter a las mujeres a prácticas aberrantes y vejaciones. Es el presunto violador que ha actuado durante los 2 últimos años en O Morrazo, y este era parte de su arsenal: cuerdas para atar a sus víctimas, cinta aislante, un cuchillo y una pistola simulada. A este vecino de Marín, de 40 años, se le considera el autor material de al menos 3 agresiones sexuales de extrema violencia. Todas fueron sometidas a prácticas aberrantes y tuvieron que recibir asistencia sanitaria, física y psicológica. A alguna de ellas llegó a tirarle agua caliente por las piernas. El primer ataque fue en Bueu, en julio del año pasado, cuando el detenido entró a la fuerza en la casa de la víctima mientras ella dormía. La siguiente fue en Cangas, mes de septiembre, en un bar que estaba a punto de cerrar. Sus primeras víctimas tenían 36 y 42 años, pero especialmente dramático fue el tercero de los ataques, en marzo de este año y también en Bueu. La víctima tenía 75 años. Tras la agresión pidió ayuda a sus vecinos. A señora tiña unha cinta por aquí, unha cinta azul toda amordazada por aquí. Tiña por aquí pola cabeza, por aquí polo queixa, por aquí pola boca. Entón, nada máis que podía... E claro, ao mirar así, ás 4 da mañá, unha persona así, estamos en carnaval, vencho sentido que é unha máscara desta dos bascalleiros. Pero dixen, pero é raro, ás 4 da mañá aquí neste sitio. Entón, cando lle digo a miña filla, pero para que a Carme. La colaboración de las víctimas fue clave para identificar al autor. A lo que habían visto y recordaban se sumaron después los estudios genéticos y el seguimiento de varias líneas de móvil. Una investigación de más de un año en la que finalmente todo apuntaba a él. La Guardia Civil no descarta ahora su posible implicación en otros casos similares todavía sin esclarecer. El perro que atacó a una mujer en Mos todavía pertenecía a otra persona y su cambio de titular estaba en trámite. El hijo de la mujer atacada iba a convertirse en su nuevo propietario. El pitbull tenía el microchip obligatorio y estaba debidamente inscrito en el registro de perros peligrosos. El can sigue custodiado en el centro de acogida de la Diputación Pontevedresa hasta que el juzgado decida sobre su destino. La mujer sigue ingresada en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo en estado grave, aunque no se tema por su vida. También permanece ingresada en estado grave con pronóstico reservado la mujer de Covelo, que fue atacada el pasado sábado por 2 perros cruce de boxer con dogo de Burdeos y a la que tuvieron que amputar las 2 piernas. Los animales no estaban en ese caso registrados ni tenían microchip. Es una de las razas consideradas peligrosas. Hemos hablado hoy con un criador de Rottweiler que además preside el club de esta raza en toda España. Asegura que el control genético del animal es necesario y que un error común es el de tratar a los perros en casa como si fuesen personas. Que os cans morderan a xente é unha cousa natural, digamos, desde que hai cans e desde que hai xente. Nas aldeas de toda a vida os cans morderon a xente. Todos temos historias e non había razas como hoxe definidas, e moito menos. E entón, bueno, pois nun momento determinado, posiblemente por prisa ou por premura, se decideu lexislar e a entender de moita xente lexislouse mal. Un animal que non é capaz de pasar unhas probas de sociabilidade mínimas non podría reproducirse. E iso foi no seu día un problema gordo e polo que se ve sigue sendo. Sí que reconozco que morda un caniche pues pode parecer simpático e que morda un Rottweiler xa empeza a ser menos simpático. Como no xénero humano, no animal tamén hai animales desequilibrados. O principal problema que temos para un mal comportamento dun animal suele ser cando o animal se humaniza. Que quere decir isto? Que o animal non está jerarquizado dentro da casa. Non o tratamos como que? Non o tratamos como un can. Tratámoslo como outra persona, como un fillo, como un sobrinho, como un amigo. E o can, ao final, é un can. Ten que ter o seu lugar, ten que ter a súa posición e ten que saber que os da casa, os humanos, estamos por riba del e somos os que mandamos. Nós, a veces, así hai unha palabra que se utiliza moito despectivamente para criador que é juntaperros. Non ten nada que ver unha persona que aparea
un macho e unha femia e ten cachorros con un criador, a culpa tena, digamos, tamén os compradores ou os que collen un can, a veces por aforrar uns cartos, collen un animal sin unhas mínimas garantías de calidade. O educar un animal, sea un Rottweiler, sea calquer outro can, é o máis importante, porque da educación ven a convivencia e ven o que boten a nosa casa os próximos 10 anos con absoluta tranquilidade e garantía. 3.000 multas por exceso de velocidad en tan solo una semana. Es el resultado de los controles intensivos practicados en las carreteras de Galicia entre los días 23 y 29 de octubre. En total, 4.000 infracciones detectadas en vías secundarias donde se producen el 80% de los accidentes mortales. Pisar demasiado el acelerador es el comportamiento que acarrea más sanciones. El siguiente en la lista es la conducción bajo los efectos del alcohol. Hubo 164 positivos. Otros 76 conductores fueron denunciados por drogas, por usar el móvil, 89 denuncias en esa semana y más de 150 por no llevar puesto el cinturón de seguridad. El único contacto entre nuestro coche y la carretera son los neumáticos y estos días son objeto de una campaña de vigilancia impulsada por Tráfico. El tan temido aquaplaning es más probable si circulamos con las ruedas en mal estado. Así es como Tráfico evalúa si son aptos para la circulación. 1,6 milímetros es el mínimo dibujo legal que debemos llevar en nuestros vehículos ligeros. Ruedas también en este estado de vehículos pesados en las que ya vemos el alambre suponen una infracción. Una infracción que es de 200 € por cada rueda. Hoy estamos con la Guardia Civil de Tráfico realizando una campaña de vigilancia de neumáticos. Que tengo las ruedas un poquito, está sin dibujo, vamos. Aquella de allá, la del centro, del lado izquierdo. No se nota nada en carretera. Hombre, si están lisas de todos, y estos aún tienen algo de dibujo. Tiene allí un manchón que se le ve el alambre. El problema no es estético, de que se vea o no el alambre. La cuestión fundamental es la seguridad. Un neumático con poca banda de rodadura frente a uno nuevo evacúa peor el agua y a la hora de frenar necesita hasta el doble de distancia para detenerse. Y cada vez más los conductores lo saben. ¿Le sueles prestar atención a los neumáticos en invierno? Sí, sí, bastante. Me parece perfecto. Están cambiadas recientemente todavía 2 de las ruedas. Cuando veo que están mal los intento cambiar siempre. Aparte de pasar las revisiones, pues hay que mirar los neumáticos. Todos están avisando además y yo ya los cambié ahí atrás. En 2016, en España, en 207 accidentes mortales, los vehículos implicados tenían las ruedas en mal estado. La estadística aplicada a Galicia señala que en 43 accidentes con heridos graves el año pasado ocurría lo mismo. Aún así, hay conductores como el que se ve detrás del agente encargado del operativo que no se dan por aludidos. En este caso llevaba un neumático en mal estado, sin perjuicio de que se le recomiende que vigile el estado de los otros 3, incluso de su rueda de repuesto. Los controles de vigilancia de neumáticos se sucederán a lo largo de los meses de invierno. No se les encargó ningún informe de riesgo sobre la curva de Angrois. Es lo que han declarado hoy ante el juez 2 técnicos de la consultora INECO, la empresa pública que evaluó la línea del AVE Santiago-Ourense. Insisten en que su actuación se basó únicamente en analizar el riesgo del enclavamiento de Oirixo, que cubre el trazado hasta justo antes del lugar del accidente, hasta apenas en realidad a unos 300 metros antes. En el día de ayer, una compañera suya dijo lo mismo, que nunca recibieron la orden de evaluar la zona de Agrandeira, donde perdieron la vida 80 personas. Declaraciones que ponen de nuevo la pelota de la responsabilidad en el tejado de Adif. Todos los grupos del Parlamento participarán en la comisión sobre incendios que ayer planteaba Núñez Feijóo. El debate continuó esta mañana en la sesión de control. El presidente admitió que la Xunta se ve desbordada porque ni propietarios ni ayuntamientos cumplen la lei e limpian lo que les corresponde. Non lle parece raro que vostede veña aquí onte á Cámara a presentarnos un pacto onde das 30 medidas a maioría delas constitúen xa lei vixente? Non é necesario xa cesar aos directores xerais que ocasionaron o abandono que provocou a situación deste fin de semana. A Xunta de Galicia, nin cumplindo os concellos, nin cumplindo os cidadáns, nos vemos absolutamente desbordados para poder cumprir unha lei cuyos cumplidores non a están a executar. E do mesmo xeito que é
implacable os forzos e corpos de seguridade do Estado, con aquel que fai un hurto, un roubo, ou con aquel que vai sin carné de conducir por unha estrada, temos que ser implacables con aqueles que non cumprimos as nosas obrigas como propietarios de fincas nos núcleos rurais. Lle parece unha proposta axeitada? Es uno de los pescados más populares y cada vez es más probable que tengamos que acostumbrarnos a vivir sin él, al menos durante un año. El CSIC aconseja vedar la pesca de la sardina para 2018. El objetivo no es otro que evitar su desaparición y favorecer así que pueda reproducirse. La situación de la sardina pues es preocupante. Ahora mismo estamos en las biomasas más bajas registradas nunca. En la zona de la fachada atlántica portuguesa, que es la zona que tradicionalmente registraba las mayores abundancias, pues hemos visto que esta zona está bastante despoblada de esta especie y sobre todo hemos visto también que la sardina de edad 1, que nos indicaría que el año 2016 había sido buena, pues estaba desaparecida. El stock va desde la frontera en el Cantábrico con Francia hasta el Golfo de Cádiz y hay zonas en las que la situación es más preocupante. Por ejemplo, en la zona del sur, en Golfo de Cádiz y Algarve, la población no ha sufrido una disminución tan drástica como es la fachada atlántica o Galicia. Galicia es una zona de transición entre el Cantábrico y Portugal y entonces está un poco en el medio. La evolución que sigue el stock, que nosotros llamamos stock del norte, está en una situación estable y en mejores condiciones. Pero ahora mismo el intercambio no está siendo suficiente para que el nuestro se recupere. Y lo que hemos visto es que efectivamente en costa sí hay, pero el resto está prácticamente despoblado. A veces tienen un comportamiento agregatorio, en momentos en los que hay poca biomasa se sitúan muy cercanos a la costa y forman cardúmenes o bancos muy densos y entonces en muchas ocasiones los pescadores no tienen la misma percepción que podemos tener nosotros. De ninguna forma esta especie está en peligro de extinción, esta especie sigue viviendo pero las abundancias son muy bajas. Desde el punto de vista biológico, lo que nosotros recomendamos en el grupo de trabajo es un cierre. Obviamente para el sector pesquero pues es muy duro. Ha salido la noticia de un cierre para 15 años. Esto no es así, nosotros recomendamos solo para el año 2018, a la espera de ver qué sucede, porque estas especies tienen una alta fecundidad, ponen muchos huevos y si las condiciones ambientales favoreciesen una alta supervivencia, pues podría darse que en el año que viene tuviésemos un reclutamiento bueno y la especie se recuperase antes y volvamos a tener las rías llenas de sardina. Pensamos que la pesca no ha sido la responsable de la situación que tenemos ahora mismo, es un factor adicional, pero el problema principal es la falta de reclutamiento, la falta de entrada de individuos nuevos a la población, no está sobreviviendo los huevos que tiene esta especie. Lo que sí es cierto es que la población es muy joven, tenemos unas sardinas en general pequeñas y deberíamos dejarlas crecer un poco para que la reproducción tenga más éxito. Primero fueron las quejas de los padres de un colegio de la localidad coruñesa de Culleredo. Allí el arroz estaba presente en más de la mitad de los platos que los niños iban a comer en un mes. Después ocurrió lo mismo en el vecino municipio de Cambre y ahora es la Xunta la que ya ha obligado a los catering a reducir este alimento. El arroz, en su justa medida, es sano, pero también nos han advertido hoy de sus riesgos. Alrededor de 4 raciones en toda la semana, contando las comidas y las cenas, de alrededor entre 30 y 50 gramos cada ración. El arroz forma parte de un grupo de alimentos que son los hidratos de carbono y que forma parte de la base de la pirámide nutricional. Esto quiere decir que tenemos que consumir diferentes raciones de hidratos de carbono a lo largo del día. Diferentes tipos de harinas también forman parte de ese grupo. La pasta, la patata, el pan, la quinoa. Tenemos diferentes hidratos de carbono y entonces es importante variar entre esos hidratos de carbono. El exceso de arroz, la única complicación que puede tener a nivel de intestinal es el estreñimiento. No podemos abandonar nuestro consumo de fibra a los productos integrales. La fibra la debemos consumir en las verduras, en las hortalizas, en las ensaladas y en las frutas. Y entonces utilizar el alimento integral o el blando para variar esa guarnición en mi plato. Los errores nutricionales más frecuentes en los colegios son exceso de carne respecto al pescado, un abuso de cremas de verduras y no de verduras en crudo o de verduras cocinadas, fritos y rebozados son muy frecuentes encontrarlos en menús escolares, sin embargo un pescado cocido no aparece jamás. Pero si le haces un acompañamiento atractivo, quizá es una forma de educar.
yo no le doy el aprobado a los colegios. Hay colegios en los que los menús están validados y tienen buena calidad de las proteínas y esos menús están equilibrados, pero en la mayor parte de los centros hay deficiencias en los menús escolares. Segunda jornada de huelga general en Cataluña tras el referéndum ilegal del 1 de octubre, un parón que ha tenido menos seguimiento que el del 3 de octubre, pero que sí ha causado varios incidentes. Los movimientos por carretera y el transporte público han sido los más afectados. Cortes en carreteras, en accesos a Barcelona, túneles, peajes, la estación de autobuses del norte. En hora punta ha llegado a haber 64 tramos de carreteras cortados en Cataluña, entre ellas la AP7. Esta es la imagen de la AP2 en hora punta, con un atasco kilométrico. Incidencias en la movilidad provocadas por las protestas, pero el seguimiento de la huelga está siendo mucho menor que el del paro del 3 de octubre tras el referéndum. Se les acaba el rollo, que no pare nadie. No paréis, no paréis, no paréis. Indignación entre los conductores. ¿Hay derecho a esto, a perder una jornada de trabajo? Como este motorista. Las prisas de quienes van a trabajar. ¿Podemos hablar un momento? ¿De qué vamos a hablar? Desde las 5 de la mañana que estoy levantado para ir a currar. Yo no entiendo, Gabriel. Que ya está bien, iros a la castellana a protestar. Los Mossos han abierto un carril al tráfico, pero ha continuado la protesta. Y los Mossos no hacen absolutamente nada. Todo el mundo tiene derecho a hacer huelga, pero yo también tengo derecho a trabajar si quiero. En el centro de Barcelona, barreras humanas pidiendo la liberación de los políticos presos impiden la circulación en calles como la Diagonal y la Gran Vía. La policía arrastra a los manifestantes para que pasen los autobuses. En las cercanías catalanas, algún incidente como el de Mataró, porque hay personas que han invadido las vías. La única opción es volverme a casa, no puedo llegar al trabajo. A pesar de los incidentes, el transporte funciona con normalidad, excepto retrasos puntuales. El seguimiento limitado de la huelga en el transporte, el comercio, la industria y los centros de trabajo queda patente en el consumo eléctrico, que es un 1% inferior al de un día normal sin huelga. Mientras en Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, miles de personas pedían la liberación de los encarcelados, es decir, de los exconsellers y de los líderes de Òmnium y ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Era una de las movilizaciones principales de esta jornada de huelga. Y poco a poco vamos sabiendo más datos sobre los comicios autonómicos de Cataluña. No habrá lista unitaria y ese jueves 21 de diciembre será jornada no lectiva para facilitar las votaciones. Muy presentes también esas elecciones en el Congreso. Se nota y mucho el ambiente electoral. Las preguntas se acumulan. Tranquilo, después 155, prevé unas elecciones normales. Espera que salgan de la cárcel. Desde que entró en prisión parte del Govern cesado, Rajoy no ha hablado. Hoy le pregunta el PSOE, lapsus incluido. La peor crisis de la dictadura, de la democracia, perdón, de esos 40 años. Pregunta el PNV. Tenemos un Govern en prisión incomprensible. Y desde luego esto no ayuda. Pero Rajoy lo fía todo a las elecciones. Espero que esas elecciones sirvan para abrir una nueva etapa política. Después de las elecciones del 21 de diciembre llegue una etapa de tranquilidad política, que es lo que quieren todos los ciudadanos de Cataluña. Elecciones convertidas en un bálsamo. A partir de ahí que vivamos una etapa normal. Ambiente electoral en el Congreso. Pregunto a la señora vicepresidenta del Gobierno y actual gobernadora general de Cataluña y conde duque de Olivares del siglo XXI. Es el candidato de Colau Iglesias para la Generalitat. Tanto defender usted a los independentistas está cogiendo en esta Cámara su vicio, hablar en nombre del pueblo. Rivera, al que le van muy bien las encuestas, atornilla al Gobierno. Hay millones de catalanes hartos de aguantar a los separatistas, hartos de aguantar el chantaje y cortando carreteras. ¿Qué piensan hacer usted, señor Montoro, para que en Cataluña no sea un territorio sin ley? Ya estamos en ello, que están convocadas unas elecciones autonómicas. Cruzan los dedos para que el Gobierno que salga de ahí cumpla con la legalidad.
Cataluña también ha protagonizado parte de la sesión de control al presidente en el Parlamento de Galicia. La portavoz del BNG pedía activar una ponencia que suponga replantear el marco constitucional vigente y que acabe con el reconocimiento de Galicia como nación. Núñez Feijóo ha insistido en que los gallegos no serán los tontos útiles del independentismo catalán. Nos estamos convencidos y convencidas de que necesitamos poder político propio. Que vai facer vostede se vai estar á altura? Cataluña, como no tema dos incendios. Mire, señora Pontón, vostede ten que decidir se está a favor do lume nos montes e do lume na Constitución. Se vostede está a favor ou en contra dos incendiarios do lume e tamén dos incendiarios da Constitución. O ridículo xa o fan vostedes cando van a Cataluña a facerse fotos cos independentistas. Por certo, cando vostede fala con Junqueras non lle pregunta que opina do AVE a Galicia, os de Esquerra Republicana de Cataluña. Eu, de verdade, non sei se cree que vostede está en condicións de falar de fotos. Quere que falemos das súas fotos cun narcotraficante pola ría de Arousa? Cal é a súa crítica? Que a Xunta non se adica ao folclore independentista? Pois non, señoría, os galegos nos gusta o noso folclore, non os folclores importados, como vostede se pode imaginar. Négome a que os galegos sexamos os tontos útiles do independentismo catalán. Los casi 200 alcaldes que visitaban y apoyaban ayer a Puigdemont en Bruselas ya están de vuelta. Ahora les toca responder a una pregunta: ¿quién ha pagado esos viajes? Y es que algunos de los ediles han cargado el desplazamiento a las arcas de sus respectivos consistorios. Bastón en mano, los alcaldes independentistas aterrizan en Barcelona. En el aire, una pregunta: ¿quién ha pagado estos billetes? Mi caso es que lo he pagado yo de mi bolsillo. Yo lo he pagado de mi bolsillo. Me lo he pagado yo. La mayoría de alcaldes lo hemos pagado nosotros porque sabemos cómo van las cosas en este país. Claro que otros, como la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó, aquí la ven ayer a punto de embarcar rumbo a Bruselas, lo ha cargado al presupuesto municipal, decisión que sus compañeros defienden. Íbamos aquí como alcaldes y por lo tanto se podía pagar como alcalde. Es representación institucional, ¿por qué no? Claro que el gobierno no cree lo mismo. Debería ser gastos personales y deben atenderlo con sus propios presupuestos, ¿no? Sería recomendable que lo pagara cada uno, ¿no? Porque no iban a un acto oficial. Entre avión, autocares y el alquiler del local donde se vieron con Puigdemont, la cuenta de ayer en Bruselas asciende a casi 90.000 euros. No se traga a nadie que se lo pagaron de su bolsillo. Está claro que se ha financiado con dinero público. Y estoy seguro que no ha habido ninguna utilización inadecuada de fondos públicos por parte de estos alcaldes. Para Podemos, quien pagó no es lo importante. Con lo que está cayendo en Cataluña, que algunos pretendan generar una polémica con eso. Ciudadanos ha pedido que cada ayuntamiento independentista aclare de dónde ha salido ese dinero. Hola, buenas tardes. Claro que queda otra pregunta en el aire: ¿quién está pagando la estancia de Puigdemont y sus consejeros en Bruselas? Llevan allí 10 días a unos 5.000 euros a la semana. Y este que ven era el momento en el que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, abandonaba la prisión de Soto del Real tras hacer efectiva la fianza de 400.000 euros que le imponía la Audiencia Nacional para su libertad provisional. Ignacio González llevaba en la cárcel desde el pasado 21 de abril por su supuesta implicación en la Operación Lezo. El exmandatario deberá comparecer ahora cada semana ante el juzgado, tendrá prohibido salir de España, por lo que deberá entregar su pasaporte. Tiene 75 años, lleva 54 sin carnet de conducir, pero ella no piensa renunciar al coche. Es una de las historias que podíamos leer hoy en La Voz de Galicia, y es que esta mujer, María Josefa, era la protagonista ya hace un año por causar daños en otro coche. Lo diferente del caso es que ella conduce sin haber tenido nunca carné. El próximo diciembre tendrá que responder por un nuevo incidente vial. En esta última ocasión, las autoridades se han quedado directamente con su coche, pero ella no desiste. Dice que va a ahorrar para comprarse otro. Extraño suceso a nivel europeo. La Europol ha detenido a 67 personas por pertenecer a una red griega que introducía inmigrantes ilegales en la Unión. Para ello usaban 300 DNIs y pasaportes que fueron robados en 2014 en Galicia, en la comisaría de Salvaterra do Miño. Estos documentos aparecieron en unos laboratorios de falsificación que el líder de la trama tenía en Atenas. La mayoría de los inmigrantes ilegales eran albaneses que tenían como destino Reino Unido.
Aparatoso accidente a las 7 de esta mañana en A Coruña. Sucedía en la tercera ronda a la altura del centro comercial Marineda City y en sentido Carballo. Una persona resultó herida después de que este coche, se saliese de la carretera y volcase cerca de una de las rotondas. También en A Coruña esta mañana un autobús se empotraba contra una cabina de teléfono en la zona de Riazor. El autocar dañó además a varios coches que estaban aparcados en esa confluencia con la calle Manuel Murguía. El autobús llevaba en ese momento a 2 personas en el interior. Ni ellas ni el conductor resultaban heridos. Desmantelado en Lalín un grupo organizado dedicado a la venta de droga. 5 personas han sido detenidas como presuntos integrantes de este grupo que vendía los estupefacientes en la localidad. Se trata de 3 españoles, un portugués y un brasileño de entre 20 y 28 años. Los agentes incautaron de 32 gramos de cocaína, entre otras sustancias estupefacientes. 18 meses después de la desaparición del vecino de Chantada, Ernesto Torrey, un equipo de buceadores de la Guardia Civil ha vuelto al lugar en el que se le perdió la pista, el puente de Portotide sobre el río Miño. El bajo caudal que presenta el río, hasta 10 metros por debajo de lo habitual, ha sido el motivo para este nuevo intento que ha resultado infructuoso. El hombre de 76 años fue visto por última vez en mayo de 2016. Varias pertenencias suyas aparecieron en una viña a orillas precisamente del río. 1.425 trabajadores es el número de empleados perjudicados por la absorción del Popular por parte del Santander. Son los que tendrán que dejar la entidad. Otros 425 podrán ser recolocados en otras filiales. Se trata de un ajuste que afectará sobre todo a Madrid, pero que podría tener consecuencias en oficinas centrales de Galicia, en concreto en A Coruña y Santiago. El objetivo es cerrar el ERE antes de que acabe el año. En 2019, el cierre de oficinas es algo que podría afectar mucho a trabajadores gallegos. La alerta por sequía se recrudece en Vigo y es que el ayuntamiento podría entrar en fase de escasez severa a principios de diciembre si se sigue consumiendo agua al mismo ritmo y no llueve. Hoy el alcalde Abel Caballero le ha vuelto a reclamar a la Xunta que por vía de urgencia acometa un pequeño trasvase entre los ríos Verdugo y Oitabén y que reduzca el caudal ecológico de los ríos. Los embalses de Eiras y Zamáns se han recuperado un poco, pero ya ven que no se baja la guardia. Hace mucha falta la lluvia. Información del tiempo. Xavi Fonseca, buenas noches. Muy buenas noches, Gladys. Pues hoy hemos tenido pocos cambios en cuanto a la situación meteorológica. Ha sido una jornada de grandes contrastes. Por ejemplo, contrastes en cuanto a las precipitaciones entre el norte y el sur de Galicia, mientras en las provincias de A Coruña y sobre todo de Lugo ha llovido muy poco, pero ha llovido en el sur de Galicia, Ourense y Pontevedra, ni una sola gota de agua. También grandes contrastes en cuanto a las temperaturas. Las máximas han sido muy discretas y las mínimas de nuevo muy bajos, con valores negativos en zonas del interior. Hoy hemos querido destacar otro efecto que nos ha dejado el tiempo en Galicia. Vean. Este miércoles hemos tenido un aviso de color amarillo en el litoral por olas que han superado los 4 metros de altura. La combinación de vientos intensos del norte y el mar de fondo del noroeste han provocado que el agua hoy llegase a tierra con mucha más intensidad, como están viendo. El mar ha entrado con tanta fuerza en la costa coruñesa que ha erosionado buena parte de las dunas que protegen a la playa de Riazor. El temporal en el mar también ha provocado algunos contratiempos en las embarcaciones que tenían previsto hoy atracar en el puerto de la ciudad herculina. 2 buques petroleros se vieron obligados a salir mar adentro y a esperar a que amainase el temporal, ya que el fuerte oleaje amenazaba corromper los cabos cuando se disponían a atracar. Y la meteorología, mañana aquí pocos cambios porque, tal y como muestra el mapa de las isobaras, seguimos con una clara tendencia anticiclónica. El anticiclón de las Azores, con la posición actual, nos deja, eso sí, esos vientos del norte. Mañana, de nuevo, un importante contraste entre el norte y el sur de Galicia. En las provincias de A Coruña y de Lugo, más nubes, más chubascos que podrían caer por la mañana y por la tarde. Y en el sur de la comunidad, en las provincias de Pontevedra y de Ourense, igual que hoy, ni una sola gota de agua.
cielos mucho más despejados. Como decimos, el viento seguirá soplando del norte de forma moderada, incluso con rachas fuertes en la costa, y por tanto las temperaturas se quedan sin cambios importantes. Mantenemos por tanto mínimas bastante bajas, de nuevo con valores negativos en muchas zonas del interior y máximas bastante bajas. Fíjense cómo el azul oscuro ya colorea toda la comunidad, máximas que en muchos puntos, en zonas de montaña sobre todo, pues apenas van a llegar a los 8 grados. Y volvemos al mapa de las isobaras. Fíjense, tenemos el anticiclón de las Azores al oeste de la península ibérica, y sobre el mar Mediterráneo tenemos un sistema de bajas presiones con su centro en Italia. Estos vientos que dejan, esta borrasca está dejando vientos de sur, son los famosos Sirocco, que están soplando ahora mismo sobre una de las ciudades italianas más famosas, Venecia, y esos vientos están favoreciendo un fenómeno que se produce en esta época del año y que crea grandes inundaciones. Se llama Acqua Alta y lo explicamos hoy en Historias del Tiempo. Las mareas que afectan a Galicia pueden ser vivas o muertas. Las vivas se producen cuando la Luna está en fase llena o nueva y son el resultado de la alineación del satélite con la Tierra y el Sol. El tirón gravitatorio aumenta y como consecuencia el agua sube y baja más de lo habitual. En el mar Adriático ocurre lo mismo, pero en la zona de Venecia existen partes con menos de 1 metro de altura sobre el nivel del mar. Así que cuando llega una de estas mareas vivas se produce un fenómeno conocido como Acqua Alta, que es capaz de inundar toda la ciudad. Temos unha marea astronómica e logo temos un residuo meteorolóxico. Entón, cando temos baixas presións, eventos que poidan soprar, neste caso, de sur a norte, a nivel do mar aínda pode subir algo máis. E isto é o que eles chaman realmente Acqua Alta. Temos un período de mareas vivas, ventos de sur que acumulan auga, baixas presións e, polo tanto, a cidade entera se pode ver inundada. El fenómeno de Acqua Alta se produce especialmente en primavera y en otoño, cuando coincide con las mareas equinociales, que en Galicia conocemos como mareas lagarteiras. Digamos que cada mes, coa marea, coa lúa nova e lúa chea, temos un período de mareas vivas, pero ademais, cando é o equinoccio, todo isto está no mesmo plano e as mareas son aínda máis altas. Se neses intres coincide con baixas presións e con ventos que sopren de mar cara a terra, pois os episodios de Acqua Alta máis fortes están servidos. Estas inundaciones han ocurrido desde siempre, pero ahora, en el contexto del cambio climático, el nivel del mar está subiendo, también en Venecia. Co cual este fenómeno no futuro, pois en principio corremos o risco de velo cada vez con máis frecuencia e ademais co cambio climático poderíamos ter tormentas aínda algo máis activas, co cual eses ventos de sur e esas baixas presións pois tamén poderían axudar a que este fenómeno de Acqua Alta cada vez fose máis frecuente e máis intenso. Un contratiempo que deja a la ciudad italiana como una de las más vulnerables en todo el planeta frente al calentamiento global. É unha zona que está sobre illas, que ten moi pouco, ten un lagún, o que se chama un estuario tipo laguna, e, bueno, calquera alteración do nivel do mar realmente pois fai que o mar invada estas illas. A finales del siglo XXI, Venecia, conocida como la ciudad sobre el agua, podría llegar a convertirse en la ciudad bajo el agua. Qué lujo empezar así esta segunda parte de este Más que Contar de miércoles. Esto que ven es del El Fara, uno de los grandes yacimientos arqueológicos de Palestina, me atrevo a decir, del mundo. Un enclave que fue excavado entre 1946 y 1960, pero desde ese momento estaba abandonado, parado allí la historia. Y decimos estaba porque hace muy poco, y durante poco más de 20 días, una expedición gallego-portuguesa le devolvía la vida a este lugar de comparable importancia histórica, para que se hagan una idea, con Jericó. Y de esta preciosa aventura les vamos a hablar hoy gracias a nuestros siguientes invitados.
Juan Luis Montero Fenollos, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Profesor de Historia Antigua de la Universidad de La Coruña y además uno de los motores, voy a decir, de esta expedición. Y a su lado, nuestro compañero fotoperiodista de esta casa, José Pardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Te liamos para todo, ¿eh? Para todo. Y yo encantado. Con mucho sentido os lo vamos a explicar. Juan Luis, yo no sé si a ti no te pasará, porque tú eres un hombre de historia, pero tú, de forma corta, ¿cómo le defines este lugar a personas como yo, que no tenemos decías muy bien comparable a Jericó, pero yo me atrevería incluso más, y la gente lo va a comprender, creo que incluso de manera más palpable. ¿Sí? Sería la ciudad rival de Jerusalén. Es decir, estamos ante un lugar que durante un tiempo fue la capital del reino del norte, del reino de Israel, durante el siglo X a.C. Por tanto, estamos ante un lugar de una importancia histórica fenomenal. E incluso, porque este es un yacimiento con una historia larguísima, estamos ante una de las primeras ciudades de la historia en la región, hacia el 3000 a.C. Es decir, estamos ante un lugar excepcional. Es decir, es una suerte que podamos estar trabajando nuevamente en este lugar. Allá habéis estado 20 días, lo decía de forma simple, este es un proyecto en el que está la Universidad de La Coruña, también una Universidad de Lisboa, creo que algún ministerio palestino, ¿no? Este es un lugar que está en la región de Cisjordania. Claro, yo no sé cómo aterriza un equipo gallego allí, sin quitaros méritos. No, esto no es una cuestión improvisada, es decir, no se llega allí de repente y uno empieza a picar, digamos, sí. La arqueología no es eso. Este proyecto lleva 5 años detrás de preparativos, ¿no? Hemos estado viajando pues, a Jerusalén y visitando pues, diferentes lugares hasta que, lógicamente, cuando vimos este yacimiento dijimos aquí, ¿no? Aquí es donde tenemos que volver, porque es un yacimiento que fue excavado, como bien has dicho al principio, entre el año 46 y el año 60, con unos métodos y unas técnicas de trabajo muy diferentes a las actuales, ¿no? Se hizo una arqueología pues, propia de la época, ¿no? Una arqueología que se denomina arqueología bíblica, y el yacimiento, por su importancia, pues, merecía que nuevamente volviéramos a ese lugar, y eso es lo que hemos hecho esta primera campaña, instalarnos, empezar a recuperar un yacimiento que estaba absolutamente perdido para la historia. ¿Cuántas personas habéis trabajado allí esos 20 días? Hemos sido 9 personas, 3 personas que hemos venido desde España, 3 portugueses y 3 palestinos, porque esto, como bien decías, es un proyecto a 3 partes, es un proyecto de cooperación, es decir, esa arqueología colonial, que antes íbamos los países europeos a enseñar allí qué hay que hacer, ¿no? Yo creo que eso es una arqueología superada y es una arqueología de cooperación, ¿no? Y es una parte importante, ¿no? Recuperar este yacimiento, no solo para la historia universal, sino también para el propio territorio palestino, porque es un yacimiento de una gran importancia. Claro, increíble la expedición en la que ha estado nuestro compañero. José Pardo, que ¿cómo te metes, un hombre de imagen, acostumbrado a ver todo tipo de realidades, mucho más la gallega a través del objetivo? ¿Cómo te metes tú en este lío inolvidable, supongo? Sí, un lío, sí que es inolvidable, es completamente nuevo y pues me lía Juan Luis directamente. Me lo propone más o menos en marzo, abril, por ahí. Y bueno, tuve que pensarlo un poquito por temas también familiares, te vas 21 días y bueno, la verdad que atrae, el proyecto atrae. El tipo de trabajo, pues él ya me contó que me iba a ir contando más o menos lo que quería de mí. Y claro, o sea, qué complejo, ¿no? Cambia un poco, sí, ¿no? Es un trabajo bastante documental, como el que podemos hacer aquí en algunos reportajes que se puede hacer para La Voz, pero también hay una parte de estudio que tienes que trabajar un poquito, porque de allí se extraen objetos que luego tienes que reproducir y quitando eso, pues ellos, bueno, él te va indicando un poquito las necesidades de fotos, ¿no? Porque lo que yo descubrí es que es tan importante para ellos estar allí como luego tener todo ese material documentado para poder trabajar el resto del año, ¿no? Es que para que se hagan una idea, estas imágenes que están viendo en sus pantallas nos las trae precisamente José Pardo. Y queríamos comentar con nuestros invitados unas en concreto, porque nosotros personalmente nunca habíamos visto tan de cerca trabajos como estos, no sé si lo podemos ver de forma completa, compañeros, porque ¿qué estamos viendo aquí? A ver si podemos sacar el rojo. En ese momento lo que se está extrayendo es una cerámica, un vasito de pequeñas dimensiones, como se puede ver, de la Edad del Hierro. Estamos aproximadamente en una cerámica que datamos hacia el 800 a.C. Es un momento pues, interesante, emotivo, ¿no? Emocionante, porque bueno, estás encontrando una pieza que ha estado ahí enterrada pues, durante tanto tiempo, ¿no? casi 3.000 años. Y ahí lo que decía un poco José, que el trabajo, claro, no acaba sobre el terreno, ¿no? Pero lo dejas allí. Sí. Porque tú dejas todo allí. Preguntas, ¿ves? Claro, tú allí todo esto queda allí.
Entonces, claro, la forma de ellos de trabajar el resto del año y estudiar es un poco a través de las imágenes que quedan. Sí, el trabajo de José es clave, digamos, son nuestros ojos allí, ¿no? Él documenta pues, todo lo que vamos encontrando, tanto en el yacimiento in situ, es decir, lo que son las arquitecturas, los edificios, como los materiales, ¿no? Claro, es que efectivamente, Juan Luis, estos muros... Esto es una muralla, mira, eso que está viendo ahí es una muralla de la Edad del Bronce, fechada pues, en torno al 1600 a.C. Aquí estamos limpiando, porque eso fue uno de los objetivos de la primera campaña, limpiar de maleza los 60 años de abandono, ¿no? Que ha sufrido el yacimiento, que realmente cuando llegamos, José se acordará, era un auténtico vertedero, ¿no? Era un lugar pues, sin valor, porque digamos que había quedado un poco pues, eso, olvidado, y sin embargo es un lugar excepcional, y lo que estamos es recuperando, ahí está toda la cerámica procedente de la excavación, que vamos catalogando, que luego aquí hemos traído muestras para analizar en laboratorio, porque esto es el principio de un proceso, aquí no termina nada, ¿no? Claro. Esto es... y aparte esos 20 días, para los dos entiendo que un trabajo intensísimo, porque claro, 21 días en lo que estamos viendo, supongo que esto no es nada, ¿no? Hablábamos que te pasa un poco la curiosidad, que llevas 4 días y te da la sensación de que llevas 20 ya. De lo intenso que lo vives, ¿no? Sí, sí. Y tú, José, desde el otro lado del objetivo, ¿te has metido en el asunto hasta el punto de decir ¿esto qué será? Claro, ¿Esto de cuándo estará datado? Tienes la curiosidad siempre, ¿no? Y vas un poco preguntándoles y te van contando un poquito la explicación que ellos ven a lo que va apareciendo. A mí me sorprendió lo pronto que aparece la piedra, ¿no? Las primeras piedras, ¿no? Con la antigüedad que tienen, que estén tan cerca de la superficie, ¿no? Porque, Juan Luis, una de las cosas que yo creo que nos preguntamos los que no tenemos ni idea de esto es ¿qué buscáis allí? Me refiero, ¿qué buscáis encontrar? Porque entiendo que lo que estamos viendo, evidentemente, de esas vasijas que le llamo yo, es importantísimo, pero también hay una parte incluso urbanística. Claro, realmente no buscamos tesoros, ¿no? Mucha gente piensa en la arqueología buscadores de tesoros, ¿no? Tumba de Tutankamón sería el ejemplo más paradigmático. No es ese el objetivo es reconstruir la historia, reconstruir nuestro pasado, y a veces eso se hace a partir de pequeños fragmentos de cerámica. Entonces no es necesario... ¿Qué queremos saber? Pues cómo es la vida, cómo se vivía en una ciudad, cómo eran las casas, cómo pensaban, cómo eran los templos, es decir, cómo eran los lugares de culto, cómo se enterraban, es decir, cómo eran sus creencias funerarias. Es decir, reconstruir pues, una sociedad que vivió en un momento determinado en una zona que no es una zona menor, es una zona donde estamos en las tierras de la Biblia, ¿no? Territorio de lo que es pues, ese mundo de Levante, ese mundo de Siria, Palestina, Israel, ¿no? Es una zona, por tanto, de una importancia histórica. El yacimiento está muy cerca del río Jordán, es una zona de un gran interés geográfico e histórico. Claro, hablamos de parte de estos materiales, ¿a qué momento histórico nos tenemos que remontar, creéis? El yacimiento tiene una ocupación muy larga que va desde las primeras aldeas, o sea, tenemos niveles que nos llevan al 8000 a.C. Cuando nacen las primeras aldeas, cuando el hombre se sedentariza y empieza a producir, empieza a criar ganado, a cultivar plantas, hasta el último nivel, que es el que estamos excavando, que es el más reciente, que es de la Edad del Hierro. Estamos en torno al 800, 700 a.C. En toda esa secuencia tenemos pues, diferentes periodos y todos superpuestos. Es realmente como un libro de historia que está encerrado en esas capas de tierra. Nosotros tenemos que ir, digamos, abriendo esas páginas, pero con una peculiaridad. Es importante que eso se tenga presente, es que solo se puede leer una vez. Es un libro de historia, pero cuya página las estás destruyendo. Es decir, la arqueología no deja de ser una destrucción de lo que el tiempo ha conservado. Y esa es la excepcionalidad que tiene estos yacimientos, ¿no? Que hay que ser muy metódico porque lo que hagas mal es irreparable. José, desde tu ojo ese tan fino que tienes para la imagen, que te dan los años de profesión, evidentemente, ¿cómo nos dirías que es ese sitio? Nos lo traes en todas estas imágenes, pero para ti, ¿qué fue? Al margen de todo lo que has ayudado en la investigación, colaborado con las piezas, ¿el espacio? ¿Cómo dirías que es? En principio, al fin, ves que allí lo utilizaron como un sitio, pues, como una cima más para ellos. O sea, cuando llegas, pues sí, lo ves un poco descuidado. A mí la mayor curiosidad es el momento en el que ellos empiezan a excavar su propio yacimiento, ¿no? Su propio espacio. Y empiezan a aparecer cosas, ¿no? Es un poco mágico eso. ¿Sí? Claro. Porque ellos siempre dicen, sí. que yo les decía, ¿qué vamos a encontrar? No sé, nadie lo sabe. Sí, sí, sí. Es la magia de que aparezcan piezas que nadie sabe, ¿no? Lo que hay ahí abajo. Claro, insistimos, todo lo que se está cogiendo se devuelve. Claro, ¿qué os quedará por delante, Juan Luis? ¿Allí se puede volver? ¿Es el objetivo volver? Claro, claro. Esto simplemente es el principio, es una primera toma de contacto. Ya comentaba, ya estamos trabajando en la preparación de las próximas campañas, ¿no? La arqueología es un
es un tipo de investigación de largo recorrido, es decir, nosotros vamos allí un mes no es nada, entonces estamos empezando y queremos seguir trabajando, si los medios lo permiten, porque claro, esto tiene una financiación que no es fácil, un equipo humano, yo destacaría que esto ha sido uno de los grandes logros de la campaña, ¿no? Crear un equipo humano de grandes profesionales y donde la calidad humana también es muy importante, porque comentaba siempre un poco de broma a José, aquello es como un gran hermano, ¿no? Tienes que convivir durante 23 días con personas que cada uno tiene su forma de ser, vienen de su diferente procedencia, y realmente hemos sido un equipo, hemos sido una piña, y eso es importante, ¿no? Porque si falla una pieza, el proyecto se resiente, ¿no? Esto es un engranaje perfecto, y en este caso ha sido... Claro, Juan Luis, pero es que yo entiendo que para una persona que trabaja en la información, por ejemplo, como es para José, bueno, tú me lo dirás, es increíble ir a este sitio, ¿no? Sí, trabajar en este proyecto. Exclusivo. Te sientes como en algo muy exclusivo y rodeado de gente súper especializada, ¿no? Ahí es donde ves, yo me sentía un poco el que venía de fuera, el novato, porque tanto Juan Luis, por supuesto, como pues venía que me gustaría destacarlo porque se movía también en imagen, José, un topógrafo que venía de Murcia. Cierto, que lo vemos por ahí con el dron, en algunas imágenes. Que trabajaba con un dron, eso es una especialización a nivel, para el detalle de la arqueología solo, tremenda. Los portugueses, ¿no? Arqueólogos que venían de otros sitios. Ahí os vemos con los nos encontrábamos bueno, ahora mismo me estoy metiendo yo la pata, pero se os ve... Los de Portugal venían de Marruecos, de una excavación. El topógrafo había estado en Siria un montón de años, campañas de 3 meses. O sea, yo me encontré con gente que vamos, con unos conocimientos tremendos, con una experiencia tremenda, ¿no? Pues increíble. Gallega, portuguesa, de donde haga falta expedición. Me voy a despedir de vosotros, pero Juan Luis, quiero que me digas una frase corta o en un sí y un no, si es lo más increíble que has visto nunca. Yo diré que sí. Sí. Pues ahí queda, que volváis. Gracias. Gracias por estar más de contar y traernos todo este conocimiento increíble del que seguiríamos hablando una hora más. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos vemos mañana a partir de las 9. Gracias, como siempre.